paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Y dame de tu eterna paz, y dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí y tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Haz que brote en mí y tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Y tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí y tu respuesta, oh Dios. Y no quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Haz que brote en mí y tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú, Señor. Oh Señor, mi Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia, y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí y correremos hacia ti.
presencia, oh Dios. Llamamos tu presencia, oh Dios. Y llamamos tu presencia, oh Dios. Y llamamos tu presencia, oh Dios. Es tu presencia, y hoy es tu presencia, y correremos hacia ti, que el cielo hoy está tu presencia, oh Dios. Llamamos tu presencia, oh Dios. Llamamos tu presencia, oh Dios. Y llamamos tu presencia, oh Dios. Es tu presencia, y es tu presencia. Yo hoy quebro mi alabastro y lo derramo ante ti, y el perfume y llena este lugar, y que suba este aroma a la presencia del Señor, mi Dios, mi Salvador. Yo hoy quiebro mi alabastro y lo derramo ante ti, y el perfume y llena este lugar, y que suba este aroma a la presencia del Señor, mi Dios, mi Salvador. Yo hoy quiebro mi alabastro y lo derramo ante ti, y el perfume y llena este lugar, y que suba este aroma a la presencia del Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Dios, mi Salvador, mi Dios, mi Salvador, mi Dios, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, Dios. Gracias por todo, Dios. Gracias, Señor Jesús. Dios hizo nacer entre Israel grandes líderes y héroes. En diferentes ocasiones y sobre diferentes situaciones, Dios llama a sus escogidos, diversos héroes de la fe,
tuvieron grandes experiencias con Dios. Pero el llamado de Gedeón fue un caso aparte, pues el ángel del Señor fue personalmente a su encuentro. Dios es contigo, varón esforzado y valiente. El llamado de Gedeón muestra que él tenía algo que lo diferenciaba de sus antepasados. La profunda expresión de indignación con sus problemas, la misma indignación de Dios. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón hace parte de esta lista especial de indignados, pues en su corazón cargaba y reposaba la indignación de Dios. Si usted está indignado con los problemas de su vida, llegó su hora de luchar, tomar una actitud para el cambio total de su vida. Hoguera Santa de Israel, en el Valle de Gedeón. Hoy tenemos la historia de Gedeón en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Saludos, que el Señor les bendiga una vez más. Esta historia, que es el llamamiento de Gedeón de parte de Dios, es interesante y queremos ir recopilando algunos datos de algunos versículos importantes que encontramos en este capítulo de Jueces, capítulo 6. La escritura dice que Israel siempre anduvo en obediencia y en desobediencia durante su travesía por el camino. Y esto de desobedecer le trajo consecuencias, como permitir que Dios los dejara de pronto en manos de algunos enemigos por su desobediencia. Y en este caso encontramos que Dios los ha dejado, por alguna razón, mayormente por la desobediencia, en las manos de un enemigo llamado los madianitas. Estos enemigos tenían una visión aguda en contra de los judíos y a favor de ellos, porque estaban pendientes de la cosecha. Los judíos siempre han sido y fueron y han sido trabajadores, y ellos iban a sembrar, y los madianitas estaban pendientes para cuando la cosecha estaba, ellos iban y se apoderaban de la cosecha y dejaban a Israel en la necesidad después de haber trabajado mucho. Cosa triste, porque todo trabajador, todo sembrador siembra con una visión de que dentro de algunos meses más tarde las cosas cambiarán. Habrán productos para poder hacer frente a las necesidades de la familia. Y esto no era así. Cada vez que había cosecha, los madianitas, los enemigos, venían y se llevaban la cosecha. Pero no solamente la cosecha, sino que se llevaban las ovejas, se llevaban los bueyes y se llevaban los asnos. Las ovejas tenían beneficios para Israel, como la carne para comer, la lana para hacer negocio, para hacer algunas cosas de mucho valor, y la piel igual. Pero los enemigos se llevaban las ovejas. No solamente las ovejas, sino que también se llevaban los bueyes. Los bueyes eran interesantes para Israel, porque los bueyes eran los instrumentos de trabajo, porque a ellos se les ubicaban las rastras para arar la tierra y luego sembrar. Así que se llevaban este instrumento importante de trabajo para Israel y dejaban a Israel sin esa herramienta. También se llevaban los asnos. Los asnos eran también igual una herramienta importante para Israel, porque los asnos servían para cargar el producto, la cosecha, para la ciudad y para el lugar de donde se iba a guardar la cosecha. Los dejaban entonces sin el producto de la tierra, sin la cosecha, sin las ovejas, sin los bueyes y sin los asnos. Cosa triste para Israel. Cada vez que había posibilidad de cosecha, venían los enemigos y se la llevaban.
ellos estaban en una tristeza increíble, porque esta experiencia para cualquier ser humano tiene que ser muy desagradable. En esta vivencia de Israel, dice la Escritura que Dios manda a un profeta para la época para decirle a Israel que Dios los había sacado de Egipto y que Dios los había traído y los había hecho morar en esa tierra donde Él había echado a los enemigos y ellos habían habitado en ella. Pero Dios le da una palabra a través del profeta a ellos y les dice en el versos 10: y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y esa palabra, no habéis obedecido a mi voz, era la razón por la que les estaba sucediendo esta situación desagradable. Pero qué interesante que el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, el padre de Gedeón. Y dice, y su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Eso sucedió cuando vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, y que era de Joás, el padre de Gedeón, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los enemigos. Estimado amigo, hermano, para Gedeón y para Israel esto sería una crisis que estaban atravesando. Pero para mí es interesante que en esa crisis Gedeón estuviese sacudiendo el trigo en el lagar para luego recogerlo e ir y cavar en la tierra para esconderlo, para asegurarlo, para que cuando los enemigos viniesen no encontraran el trigo. Entonces, ¿qué entiendo yo aquí? Que en cualquier crisis que uno atraviese, no debe dejar de hacer algo. Porque cuando vino el ángel de Jehová a observar la situación, cuando Gedeón estaba haciendo algo, estaba sacudiendo el trigo, lo corto que habían podido cosechar, para esconderlo. Lo que yo entiendo es que debemos hacer algo. No debemos echarle toda la culpa a la crisis y sufrir simplemente el perjuicio de la crisis. Gedeón nos enseña que se debe hacer algo. Yo le pregunto, ¿qué puede usted hacer? Permítale a Dios ver qué puede hacer en esta crisis. Porque cuando esto sucede, el cielo se manifiesta. Dice que fue en esta ocasión que el ángel de Jehová vino y se sentó para observar la situación. Y es interesante que al ver el ángel de Dios sentado en la encina que está en Ofra, sentado en ese lugar, vio a Gedeón sacudiendo el trigo para luego ir, cavar y esconderlo de los enemigos. Es interesante pensar que el ángel está viendo la escena. Y viendo esa escena, entonces el ángel le da un incentivo a Gedeón. Es allí donde entonces el ángel viene para darle un incentivo a Gedeón. Ese incentivo no fue un incentivo económico. Ese incentivo no fue un bono. Tampoco fue una bolsa de comida.
Ese incentivo fue una palabra que incentivaba a Gedeón. Y esa palabra dice así, verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Incentivo, una palabra de incentivo. El ángel de Jehová incentiva a Gedeón y le dice: Dios está contigo. Qué interesante. Estaba en una crisis difícil, pero Gedeón estaba haciendo algo. ¿Qué usted puede hacer en esta crisis? No se quede viendo la crisis ni sufriendo los perjuicios de la crisis, sino ve a ver qué puede hacer. Y le aseguro que el Señor estará allí pendiente para traerle un incentivo a su vida. Un incentivo que a futuro le cambie, le transforme la vida, no solamente a usted, sino a los suyos e incluso al pueblo en que vivimos. Porque este incentivo no era un incentivo temporal como el que de pronto hoy recibimos. Un bono del gobierno, que está bien, gloria a Dios. Una bolsa de comida, no está mal tampoco, gloria a Dios. Pero este incentivo tenía proyecciones a futuro, porque estaba diciéndole: Jehová está contigo. Y le dice: varón esforzado y valiente. Gedeón nunca en el momento en que está viviendo, él, su tribu y su país, no sabe, primero, que Dios está con él. No sabe que él es valiente. Y no sabe que el ángel está viendo que lo que él hace significa esfuerzo. Cualquiera cosa que usted empiece a hacer buena, Dios la verá como un esfuerzo. Y Dios gratifica los esfuerzos, porque Él es el que anima al hombre a esforzarse y a ser valiente. Entonces el ángel le dice: Jehová está contigo. Palabra de incentivo. Yo creo que hoy también Dios tiene palabra de incentivo para aquellos que no solamente se han quedado viendo la crisis, sino que están tratando de hacer algo. Yo felicito a los que tratan de hacer algo en este tiempo y animo a los que no están haciendo algo que empiecen a hacer algo. Yo sé que Dios les traerá un incentivo también a su vida. Ahora, a mí me llama la atención que Gedeón no pudo recibir el incentivo que el ángel le trajo, porque la respuesta de Gedeón es la siguiente. Verso 13, Gedeón le respondió: Señor mío. Gedeón le responde con un reclamo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos ha sacado Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Cuando él recibe el incentivo del ángel de parte de Dios, él responde con un reclamo. No respondamos en medio de la crisis con reclamos a Dios, porque la naturaleza de Dios sigue siendo igual. Y la naturaleza de Dios, la Biblia no las presenta de esta manera: Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Gente que se levantan para hacer un reclamo al Señor. ¿Por qué mejor no levantarse y darle gracias a Dios por un día nuevo que Él nos ha dado?
Gracias, Señor, por un día nuevo que nos has dado. Agradecerle a Dios por ese nuevo día. Evitemos los reclamos a Dios. En respuesta a incentivos, Dios lo que ha hecho es incentivarnos de alguna manera. Nos incentiva con el bono del gobierno, nos incentiva con las bolsas que esparcen por todas las casas. Hay incentivos. Dios nos incentiva con el sol de la mañana, nos incentiva con la lluvia en la mañana o en la tarde o en la noche. Nos incentiva con el oxígeno que respiramos, nos incentiva con las aves del campo, nos incentiva con el canto de las aves, nos incentiva de diferentes maneras, nos incentiva con la gente, nos incentiva con la familia, nos incentiva con todo lo que Él puede hacer. Y nosotros a veces respondemos con un reclamo. Entonces, pero Dios sigue siendo bueno. Porque el verso 14 dice que después de que Gedeón presente este reclamo, dice el verso 14, y mirándolo Jehová. Qué interesante. Y mirándolo Jehová. Yo no sé si para censurarle su reclamo, pero creo que más bien no. Y mirándolo Jehová. Qué interesante que Dios tenga tiempo para detener su mirada en una persona que le está haciendo un reclamo. Eso indica que Dios mira diferente. Eso indica que Dios no mira como mira el hombre. Siempre el hombre trata de mirar lo negativo, lo falso, lo contrario. Pero Dios trata de mirar a donde el hombre no ve. Y Dios estaba viendo en Gedeón una capacidad interesante. Porque ahora al mirarlo le dice, no le reprocha su reclamo, sino que le dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, Dios mirándolo, vio fuerza en Gedeón. Mi pregunta es, ¿qué no mira Dios en su vida? Y le digo, Dios no mira su debilidad. Dios no mira nuestra flaqueza. Dios no mira nuestras incapacidades. Dios mira las habilidades, los recursos, las capacidades que usted y yo tenemos. Aunque seamos débiles, Él no ve nuestra debilidad, porque Él dice que el débil debe decir que es fuerte. Él debe decir, Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para el que dice que no puede, Dios dice, sí puedes, porque Él ve diferente. Y yo sé que Él está viendo de pronto en usted, que nos escucha y nos ve en esta hermosa noche, maravillas en su vida que usted no ha descubierto todavía. Capacidades en su vida que usted no ha descubierto todavía. Porque para Gedeón en ese momento que alguien le dijera semejante palabra era contradictorio a la realidad, porque la realidad era otra. Pero no debemos vivir de acuerdo a la realidad, sino de acuerdo a la fe en el Señor y de acuerdo a la óptica de Dios. Porque en el momento que Gedeón vivía, Dios estaba viendo fuerza en Gedeón, capacidad para vencer al enemigo, que era un enemigo temible que lo dejaba siempre sin cosecha y sin recursos para seguir adelante. Entonces Dios le dice, tú vas a salvar a Israel de manos de los enemigos. Una capacidad increíble. Un salvador para Israel sería Gedeón, porque Dios lo enviaba. Ahora, aquí aparece un detalle interesante. Gedeón no ve fuerza en él. Gedeón no ve capacidades en él. Pero Dios
las contempla. Dios contempla las capacidades en él. Ahora él le dice, el ángel le había dicho, Jehová está contigo. Un detalle interesante, porque lo poco del hombre aquí se convierte interesante cuando Dios se mezcla o interviene en la vida del ser humano. Porque encontramos en el verso siguiente, en el 15, lo siguiente. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Pertenecía a la tribu de Manasés. La tribu era pobre, era pequeña, y él dijo, y yo soy el menor, indicando que la historia dice que el menor no era considerado para eventos importantes. La pobreza tampoco ha sido considerada. El pobre no es considerado para cosas importantes. Pero el detalle interesante aquí es que cuando Dios se asocia con lo poco que nosotros somos, entonces nos convertimos en un instrumento útil, sumamente útil, en un instrumento capaz de hacer cosas extraordinarias. Que Gedeón llegara a ser un salvador para Israel en este momento era una hazaña fuera de lo aceptable. Pero el verso siguiente dice que Dios le dijo, ciertamente, ya el ángel le había dicho, Jehová está contigo, pero ahora Dios dice, verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora, ya Gedeón le había dicho, mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor. ¿Cómo salvaré yo a Israel? Bueno, lo pobre viene a ser, cambia lo pobre por capacidad al momento que Dios dice, yo estaré contigo, ciertamente yo estaré contigo. Inmediatamente lo pobre cambia. La historia que se conocía era que el hijo mayor era el que era considerado para eventos importantes. Pero aquí cambia cuando Dios dice, yo estaré contigo. Y el menor, que no sería considerado según la historia para evento importante, ahora se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios, que no importa la capacidad del enemigo, él tendrá toda la sabiduría, tendrá toda la capacidad para vencer al enemigo cuán fuerte sea. Porque cuando Dios viene a asociarse a lo que no tiene capacidad, las cosas cambian. Viene a asociarse a la pobreza, entonces las cosas cambian. Y el pobre deja de ser pobre. Y el que no era considerado deja de estar en la línea de desconsiderado y empieza a ser una persona considerada. En este tiempo no deja de ser parecido al de Gedeón.
Yo sé que habrá muchas personas que de pronto en el plano natural son pobres, están en calidad de pobre. Bendito sea Dios. Para usar una palabra. Pero si Dios se involucra con nosotros, la pobreza llega a ser una historia en la vida del hombre. Si Dios se asocia con nosotros, la pobreza será en nuestra vida como un cuento que contaremos en el futuro. La falta de capacidad será una historia, porque Dios cambia esa situación. El muchacho pobre, el muchacho menor, ahora se convierte en un general que va a estar armando de un ejército para vencer a un enemigo. Bendito sea Dios. Entonces, Dios en esta mañana o en esta noche debe estar mirando a alguien. Dios debe de estar mirando a alguien. Y usted debe de estar pendiente a la mirada de Dios. Porque es interesante que en este tiempo Dios le ponga la mirada para llevarlo a un terreno diferente. Para que en el futuro, después que todo esto pase, esto quede marcado en la historia, que en cuarentena pasó esto, que en cuarentena esto sucedió, que en cuarentena yo hice esto, en cuarentena yo emprendí esto, en cuarentena yo hice esto que nunca había hecho. Que queden cosas marcadas para la historia en este tiempo de cuarentena. Creo que Gedeón algún día vio para atrás y pudo recordar que un día él dijo que era pobre y que era el menor de la tribu, que no podía ser considerado para tal hazaña, pero que por Dios asociarse con él, todas estas limitaciones quedaron en la historia, en el pasado. Gloria a Dios. Yo creo que es una oportunidad maravillosa que Dios tiene al frente nuestro. Y creo que Dios no ha quitado su ojo de nosotros. Y mirándolo Jehová, no estará mirando a esa mujer en la sala de su casa hoy. No estará mirando a ese joven en la sala de su casa hoy. No estará mirando a ese hombre en la sala de su casa hoy. No estará mirándolos. Yo digo que sí, que el ojo de Dios está mirándote. Y no estaba mirando a Gedeón para ver las debilidades en Gedeón, sino mirando la capacidad que Gedeón tenía. Hoy la mirada de Dios no está sobre ti para ver tus debilidades y tus errores, sino para ver en qué instrumento te convierte para la gloria de su nombre y para la victoria de Él sobre esta tierra en medio de esta crisis. Porque Dios no tiene la mirada sobre una persona para descubrir los errores, las debilidades, las faltas, la pobreza, sino que pone la mirada en la persona para ver todo en lo que Él puede meter su mano y ayudarlo. Para mirar en todo lo que Él puede meter su mano en la vida de esa persona y cambiar el futuro de esa vida
y el futuro de esa familia y el futuro del pueblo. Porque con Gedeón lo que hizo fue cambiarlo. Al tiempo más tarde, Gedeón no era el muchacho temeroso ni pobre, sino que llegó a ser el general reconocido en la época y todavía hoy. Uno de los mejores generales que Israel tuvo en el ejército. Y no solamente lo cambió a él, sino que su familia cambió de posición. La misma nación judía cambió de posición. Igualmente, yo creo que Dios nos mira con este tipo de visión hacia mañana. Dios quiere hacer algo con nosotros hacia el futuro. Pero hoy empieza mirándonos. Solamente la mirada de Dios es muy valiosa. Esta es una oportunidad para que usted disfrute la mirada de Dios. Si usted puede, ahí en su lugar donde se encuentra, darle un momento a la mirada de Dios sobre su vida. Dele oportunidad a esa mirada maravillosa de Dios, tratando de ver en ti todo lo que Dios necesita para transformar a este mundo y para impresionar a este mundo. Está viéndolo Dios en su vida, mayormente la nueva generación, sin descartar los hombres de edad, porque hasta que estemos sobre esta tierra, Dios quiere que seamos un instrumento de poder en su mano y de capacidad transformadora, de conquistas, como lo fue Gedeón. Por lo tanto, Dios tiene su mirada sobre ti en este tiempo. No es el COVID que tiene su mirada sobre ti, es Dios que tiene su mirada puesta en su vida. Yo creo que si alguien que nos ve y nos escucha le presta atención a esto solamente lo puede transformar, solamente esto lo puede sanar, solamente esto lo puede proteger de tanta amenaza que hay del virus, ahora que se suspenda la cuarentena. Si la mirada de Dios está sobre ti y tú sigues los lineamientos indicados, nada pasará, porque está escrito que ni plaga tocará tu morada y que Dios te guardará del lazo del cazador y de la peste que destruye. Dios te guardará, porque su mirada es como una fuerte sombra. Su mirada se convierte en una seguridad no penetrable. Disfrute la mirada de Dios en su vida de hoy en adelante. Sepa que Dios lo ve en su casa. Sepa que Dios le ve mientras viaja a su trabajo. Sepa que Dios le ve mientras descansa. Sepa que Dios le ve mientras trabaja, mientras estudia. Sepa que la mirada de Dios está allí para bien de su vida. Gloria al nombre del Señor. Una última cosa. Gedeón le dijo a Dios: si esto es cierto y he hallado gracia delante de ti, permite que yo vaya y traiga una ofrenda. A mí me llama la atención que Gedeón fue y Dios le dijo: yo estaré aquí hasta que vuelvas. Verso 18. Dios le dijo: yo estaré aquí hasta que vuelvas. A mí me llama la atención que Dios lo haya esperado, porque
hay que pensar que Gedeón tiene que ir a tomar el becerro, la oveja, con la cual va a ser el guiso que le va a traer a Dios. Posiblemente Gedeón tiene que ir a hacer los panes sin levaduras. Eso coge tiempo. Lo que le va a traer no está hecho cuando Gedeón dice: voy a ir a buscar una ofrenda, espérame aquí. Y Dios le dice: yo espero aquí. Y lo curioso del caso es que cuando Gedeón llega con esa ofrenda, Dios estaba allí esperándole. Hermanos míos, amigos, Dios es un Dios paciente y espera nuestra buena reacción hacia Él y a su reino y a su palabra y a su llamado. Dios está esperando de gente que tomen una decisión a tiempo antes de que la lámpara se apague. Dios está esperando que haya gente que tome decisiones para con Él que no han tomado hasta el día de hoy. Dios te está esperando que hayan gentes que vengan al conocimiento de Él. No les ha permitido morir en este tiempo, sino que está esperándolos. Dios te espera. Y con esa declaración quisiera terminar en esta noche. Recuerda, Dios te espera hasta que tú llegues con tu decisión, con tu firmeza, con tu ofrenda a Él. Él te espera. Ve a la cama en esta noche sabiendo que Dios te espera. Levántate mañana temprano sabiendo que Dios te espera. Dios no se va, Dios te espera. Con salvación en su presencia, con bendición te espera, con progreso te espera con ánimo, te espera con paz, te espera para incentivarte, te espera para decirte que Él cuenta contigo como un instrumento suficiente para hacer guerra y ganar. Amigo, Dios espera que tú vengas a Él hoy más que nunca. Hermanos que se han extraviado, Dios espera que tú te afiances de una vez y para siempre. Hermanos, disfrute la mirada de Dios sobre su vida. Sé que si alguien le presta atención a este versículo y a esta declaración, podrá ser sanado si está enfermo, podrá ser fortalecido si está débil, podrá ser animado si está desanimado. Y mirándolo Jehová. A los amigos le digo en esta noche, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por esperarme. Entra a mi corazón hoy. Yo te recibo como mi Salvador y Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A ti te confío todo lo que yo soy y todo lo que me rodea. Toma control de mi vida de hoy hasta el final. Gracias te doy, oh Dios. A los hermanos y amigos enfermos les digo que Jesús ciertamente llevó sus enfermedades y sufrió sus dolores, y por su llaga y por sus heridas somos curados y sanados. Envío esa escritura sobre ti para que sanes en esta noche, para que te levantes de la cama, del lecho en que estás, porque escrito está: envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Y tú eres un candidato para esa sanidad. Ordeno que la sanidad llegue a tu vida, que tu cuerpo reciba salud en el nombre de Jesús. Y si estás postrado, que te levantes en el nombre de Jesucristo, porque Él es tu sanador. Estimado hermano, levántese en esta hermosa oportunidad.
disfrutando la mirada de Dios sobre tu vida, para contemplar por esa mirada las capacidades que hay en ti, con las que Dios quiere contar de hoy en adelante. Y bendiga a Dios en esta noche. Soberano Padre, te adoramos. Aleluya. Gracias por mirarnos. Gracias por mirarnos. Gracias por mirarnos, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias por decirnos que podemos. Gracias por incentivarnos hacia el futuro, a un cambio, a una situación de victoria. Gracias, Padre Santo. Yo bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos en esta noche en el nombre de Jesús. Yo los bendigo con paz. Los bendigo con tu mirada, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la fe de ellos en ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por lo que ves en nosotros. Porque no ves lo que yo veo en mí. Tú ves más allá de nosotros. Gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesús. Y declaro la victoria de Jesucristo sobre la vida del pueblo, sobre los hermanos y amigos, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Que cada uno se levante en la victoria de Jesucristo. Que cada uno se levante en fuerza y en capacidad de seguir adelante en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy en esta hora. Bendito sea Dios, y declaro un fin de semana lleno de éxito y de victoria en el nombre de Jesucristo. Y bendigo a todo el pueblo que nos escucha y que nos ve en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, oh Dios, en esta oportunidad, por bendecirnos y por darnos, oh Dios mío, un horizonte diferente en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Has sido fiel y por siempre lo será. Señoras y señores, y San Luis. En mi vida hay duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez, otra vez, otra vez, ha sido fiel. Ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Ha sido Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Y por siempre será.